Buenos días, habla el estudiante Carlos Pérez y a continuación se realizará el video demostrativo de la figura número 3 en la fresadora, en este caso realizar el nombre perforado. Comencemos. Lo primero que realizamos en esta sección es, ya estando en Winsoft, es entrar al gestor, como en todos los programas. Y entramos en el apartado de máquina. Todo esto es para establecer los parámetros dentro de los cuales va a trabajar nuestra herramienta. Por ejemplo, en este caso tendremos que X mínimo, Y mínimo y Z mínimo son 0, y X máximo, Y máximo y Z máximo son 400, 400 y 200 respectivamente. Ahora aquí nos vamos a la parte de bruto, donde tendremos los parámetros ahora de nuestra pieza en bruto, es decir, como tenemos como una especie de lámina, y entonces los parámetros son X mínimo, Y mínimo y Z mínimo son 0, X máximo, Y máximo y Z máximo son 310, 100 y 200 respectivamente. En este programa utilizamos simplemente la herramienta T1.1 fresa de 10, que tiene diámetro 10. Y ahora nos vamos a la parte del editor. Entonces nosotros comenzamos este programa con G90, luego T1.1, que es la herramienta. Utilizamos M06. Esto es para el cambio de la herramienta, que no hicimos cambio de herramienta en ningún lado, pero de igual manera se coloca en caso tal de que se necesite utilizar un cambio de herramienta. En este caso tenemos M03, que es como para encender el motor, la velocidad, que es 2000. Disculpen. En este caso nosotros nos posicionamos aquí en G00, la altura Z15, y tendremos en la altura, vemos un poco aquí, tendremos en la altura que nos situamos en la coordenada X0 y Y0. Entonces aquí vamos a comenzar la letra C. Entonces nos vamos desde en esa misma altura a X40, Y80. Es importante resaltar que las letras tendrán más o menos un grosor como de 30, un ancho, una altura y un ancho. Entonces aquí vamos a ir desde en X40 y Y80, vamos a perforar, y entonces aquí nos iríamos desde X40 y Y80 hasta X10 Y80, es decir, nos regresamos. Luego aquí nos movemos desde X10 Y20, luego aquí nos desplazamos en Y, aquí nos vamos a desplazar en X, hasta X40 Y20 y levantamos. Ya tendríamos nuestra letra C. Luego allí nos pasamos a la letra A, que es más o menos lo mismo. Podemos ver que el ancho es de 30, de 60 a 90, entonces sería 30, y el alto entonces sería desde 80 hasta 20. Entonces aquí en la letra A tenemos que va desde X60 a Y20, luego volvemos a perforar, entonces aquí nos desplazamos hasta X60 y Y80, luego nos desplazamos en X90 y Y80, luego aquí desde X90 y Y80 nos desplazamos en altura X90 Y50, y luego nos desplazamos en X, que va a ser X60 Y50. Todo esto es con el comando G01. Y luego de aquí vamos a desplazarnos hasta X90 y Y20 y lo volvemos a levantar. Todas las letras vienen siendo eso, lo que es la R. Por ejemplo, aquí para la R tenemos que nos posicionamos luego de levantar
la herramienta, nos posicionamos en X110, Y20, perforamos y entonces allí nos desplazamos en altura hasta Y80 en el mismo punto de X. En X100, luego nos desplazamos en el mismo punto de altura hasta X140. En X140 nos desplazamos otra vez en altura hacia abajo, Y50. Luego en Y50, en esta parte de aquí, nos desplazamos hasta en esa misma altura hasta X110. Luego nos desplazamos desde X110 y Y50 hasta X140, Y35 y de allí nos desplazaríamos hasta X140 hasta Y20. Luego levantamos nuestra herramienta y vendría la letra L, que viene siendo lo mismo. Nosotros nos posicionamos en X160 y 80, perforamos, bajamos y entonces luego de bajar nos desplazamos 30 hacia la derecha, que sería hasta, nos desplazamos hasta 30 hacia la derecha, que sería hasta 190 en Y20. Y la letra O vendría siendo lo mismo, que vendría siendo G00, X 210, Y20, nos posicionamos allí y de allí nos vamos a perforar nuestra pieza en bruto. Entonces de allí nos vamos a desplazar en altura hasta Y80 en ese mismo punto. Luego de allí nos pasamos de X240, Y80 y de allí nos desplazamos hacia abajo en X240, Y20. Luego nos desplazamos otra vez hacia atrás hasta X210, Y20. Recordemos que todo esto en G01 y cuando levantamos nuestra herramienta y desplazamos, que no estamos haciendo las perforaciones, va a ser con G00, que son movimientos rápidos. Luego hacemos nuestra S para ya terminar el nombre. Entonces nos posicionamos en el punto X260, Y20, entramos en la pieza. Luego aquí sería X290, Y20, es decir, nos desplazamos hacia la derecha. Luego subimos hasta Y50 y luego de subir a Y50 nos desplazamos otra vez a la izquierda, que sería hasta 260. Luego en 260 volvemos a subir y en 80 nos desplazamos otra vez hacia la derecha. Levantamos nuestra herramienta y entonces allí luego nos vamos al origen y terminaría nuestro programa. Vamos a mostrarla como vendría siendo de una forma más o menos lenta. Allí entonces iría realizando las letras. Veámoslo una vez más. Sería básicamente eso. Muchísimas gracias y hasta luego.